Presidenta. Muy buenos días. Buenos días a las estudiantes y profesores que nos acompañan desde aquella tribuna y a todos los que nos siguen en las redes. Lo que voy a decir a continuación está en congruencia con lo que acaba de expresar el diputado Zanella, porque tenemos que legislar de cara a la ciudadanía y escuchar las demandas, los reclamos, las sugerencias y las interrogantes que la misma ciudadanía está planteando desde hace muchos años. Y hablo de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Y uno de los reclamos fundamentales de la ciudadanía es que los atributos de autonomía sean llevados a cabo en su extremo. De eso vengo a hablar, de una política pública que entiendo como un conjunto de estrategias que el gobierno pone en práctica para garantizar servicios públicos a los ciudadanos, a las ciudadanas, y que debe llevar al extremo el elemento de participación ciudadana. No solamente la escucha, no solamente tomar en consideración, sino llevar en toda su cabalidad lo más que sea posible la participación de la ciudadanía. El enfoque de derechos, como sabemos, lo hemos dicho aquí, el vuelco radical en los derechos humanos que trajo la reforma del 2011, que por cierto, vuelvo a decir, Guanajuato fue el único estado que votó en contra de esta modificación al texto constitucional, en donde se incorporaba como aspecto centralísimo los derechos humanos. Modificó no solamente el título del capítulo primero de Derechos Humanos y sus Garantías, sino 11 artículos, el primero, tercero, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105. Con esto tenemos la obligación de que toda política pública y la generación de instituciones y la operación de instituciones esté basada en el enfoque de derechos. Y en esta misma tribuna he hablado de 4 elementos que tiene que contener un enfoque de derechos. Titularidad, es decir, las personas son titulares de derechos, la participación, la justiciabilidad y la progresividad. No voy a detener en leer otra vez estos 4 principios, pero quiero hacer 2 referencias a estos principios, que es lo que sustenta fundamentalmente lo que vengo a exponer ahora en tribuna. Primero, el reconocimiento de las personas como titulares de derecho quedaría trunco si no hay una contraparte en las instituciones del Estado que se corresponsabilice no solo en la formulación de políticas, sino en garantizar su cumplimiento. Esta tarea ha sido asignada a la Procuraduría de los Derechos Humanos, es decir, la Procuraduría de Derechos Humanos es la garante de los derechos humanos en el Estado. Por tanto, debe asumir, pues, que es la parte del Estado, del andamiaje institucional del Estado de Guanajuato, que protege los derechos humanos de todas las personas. El segundo es el coeficiente de intencionalidad. Esto quiere decir, en términos de Manuel Canto, un investigador relevante en asuntos de la sociedad civil, que las medidas llevadas al extremo de la participación de ciudadanía es uno de los elementos que puede evaluar la intencionalidad de un gobierno. Es decir, en la medida que haya más participación ciudadanía, recordarán ustedes aquella frase que movió al panismo hace tiempo y que ha dejado de tener tanta ciudadanía como sea necesario y tanto gobierno como se requiera. Esto lo vamos a llevar a cabo en la propuesta de ley que estoy presentando sobre el perfil del procurador de los derechos o procuradora de los derechos humanos. En el 2000, este mismo Congreso aprobó la Ley para la Protección de Derechos Humanos de Guanajuato, y allí establece lo siguiente en el artículo 2, y es el fundamento legal de lo que vengo a proponer. El organismo al que se refiere el artículo anterior se denominará Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y estará dotado de plena autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio. Uno de los atributos principales, entonces, es la autonomía, y sabemos que en términos jurídico-políticos esto es complicado, llevarlo a cabo. Yo entiendo el sentido de la autonomía y la complicación de traducirlo
en un perfil y en una política pública, porque todo gobierno tiene como uno de sus principales fines, lícitos o ilícitos, conservar el poder. Eso lo sabemos pues en términos concretos. Los gobiernos les interesa conservar el poder y entonces hay la tentación de ir colocando en los puestos, incluso en las instituciones autónomas, a elementos que no la hagan de tos, como dicen los muchachos, que sean proclives a el sentido político del gobierno en turno. Sin embargo, el peso otorgado al titular de la Procuraduría, debería tener una distancia significativa de los poderes ejecutivo y judicial, así como de los poderes fácticos, para cumplir la norma de autonomía. Y en ese sentido está en condiciones de ser garante de los derechos humanos en Guanajuato. No se puede ser juez y parte cuando en esta delicada tarea se corre el riesgo de pagar con algún favor político, compadrazgos o la promesa de futuros puestos en la administración pública. Los conflictos de interés deben ser reducidos a su mínima expresión y en el mejor de los casos eliminados. La filia política, el compadrazgo o la filia económica, entre otros, no pueden ser factores obstaculizadores de la función del procurador o procuradora. No es la persona, no me refiero al individuo que está al mando de la Procuraduría. Porque entiendo pues que hay buenos y malos donde quiera, ¿no? Y entiendo también, como decía Díaz Mirón, que hay aves que sobrevuelan el pantano sin manchar sus alas. Eso también es cierto. Pero tenemos que cerrar las puertas a la tentación y priorizar sobre todo a las defensoras y defensores desde los derechos humanos, porque a mí me parece que son los que tienen el perfil más adecuado para conducir la Procuraduría. En esta iniciativa no se hace ningún juicio de valor sobre las y los funcionarios públicos y tampoco se censuran las descripciones políticas e ideológicas. Solo se considera como un mejor perfil para conducir a la Procuraduría de los Derechos Humanos a quienes desde la lucha directa a favor de las víctimas han trabajado cara a cara desde abajo y desde adentro y poseen una convicción surgida de la dura experiencia de atender de forma comprometida las violaciones a los derechos humanos. Esta sensibilidad que no se adquiere en el escritorio es un perfil deseable para el puesto de procurador o procuradora. Soriano lo resume en 3 características. La primera, dice, es autonomía para el perfil del ombudsperson, autonomía real del poder político, una magistratura ética que se traduce en el reconocimiento social de la persona como congruente y consistente en su desarrollo personal y profesional y un profundo conocedor de los derechos humanos. ¿Cómo traducimos estas 3 características a la Ley de Protección de los Derechos Humanos a Guanajuato? Ahí van, y hacemos 3 propuestas desde el Grupo Parlamentario de Morena. La primera propuesta es modificar la fracción tercera, donde dice, y proponemos la siguiente redacción: ser preferentemente licenciado en Derecho o contar con licenciatura y posgrado relacionados con derechos humanos. Hay licenciaturas en derechos humanos, esas son las que tendríamos que priorizar. Evidentemente que la licenciatura en Derecho ayuda, pero para eso tiene un cuerpo jurídico muy vasto y robusto. Entonces requerimos la expertise en derechos humanos, ya sea en licenciatura o en posgrados. Proponemos modificar la fracción cuarta, porque dice gozar de reconocido prestigio profesional y personal en materia de derechos humanos, y ahí le va el añadido. Añadimos lo que deberá sustentarse de forma rigurosa con documentos que acrediten explícitamente la experiencia en materia de derechos humanos, por lo menos en los 5 años anterior a la designación, porque todos tenemos relación con los derechos humanos. Un ingeniero que hace carreteras, pues tiene relación con los derechos humanos, pero ¿cómo precisamos mucho más este elemento de estar preocupado por los derechos humanos de los que han sido víctimas? Pues nosotros proponemos que se documente, que se presenten escritos, certificados, diplomas que tengan que ver con que está preocupado por los derechos humanos explícitamente 5 años antes. Diputado David, Sí. ¿me permite un momentito, por favor? Sí, cómo no. Queridos compañeros, ¿serían tan amables de alguna moción de orden de que pudieran
prestarle atención al diputado. Estoy de acuerdo que están tratando sobre temas legislativos, sin embargo, yo creo que sí se merece un poquito de respeto y que prestarán atención, por favor. Muchas gracias. Gracias. Adelante, diputado. Gracias por el llamado al orden. Proponemos el 5, la fracción quinta, sexta y séptima se aglutinen en una sola parte para darle más peso y unidad a la importancia de la autonomía. El segundo cambio es relacionado con la convocatoria y con la designación. El primero proponemos lo siguiente: que el Congreso del Estado, previa convocatoria pública y a través de su órgano de gobierno, establecerá las bases para realizar una amplia consulta entre las organizaciones representativas sociales de los distintos sectores de la sociedad, a fin de que se propongan candidaturas para hacerse cargo de la Procuraduría. La segunda es la convocatoria pública y la consulta. Esto no está en la ley, La convocatoria pública y la consulta se realizarán al menos con 3 meses de anticipación a la presentación del dictamen y se debe garantizar una participación abierta, plural y ordenada, particularmente del sector académico, y no estar como jugando con las consultas 15 minutos antes del nombramiento. Y tercero, que la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, que tampoco está en la ley, presentará al Pleno del Congreso el dictamen que contendrá hasta 3 propuestas para elegir el procurador. El dictamen, y aquí aseguramos que se tome en cuenta la opinión de la ciudadanía. En el dictamen, la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables citará necesariamente argumentos recabados dentro del proceso de consulta pública y considerará como criterio prioritario en su selección a las personas que emerjan de los grupos de la sociedad civil especializados en materia de derechos humanos. Y el último, el tercer cambio, que quizá cause escozor, pero es como una medida para que no se otorgue al Procurador de los Derechos Humanos puestos como la Secretaría de Gobierno u otras, que puede ocurrir o han ocurrido. Proponemos lo siguiente: se agrega un nuevo artículo 13 que dice: la persona elegida como titular de la Procuraduría no podrá ocupar cargo público de primer nivel jerárquico dentro de los poderes públicos estatales durante los 5 años siguientes a su designación. No lo pueden llamar ni al Ejecutivo, ni al Judicial, sino a 5 años después. Si viene de la Defensoría de los Derechos Humanos, pues se va a seguir ocupando y trabajando en la Defensoría de los Derechos Humanos, a excepción de la actividad académica, que por supuesto es la única excepción que tenemos los diputados y las diputadas para tener otro tipo de actividad. Insisto, no es la persona. No tengo ningún problema con el licenciado Vicente Esqueda, quien aprecio personalmente, sino es para ganar en autonomía. Y tenemos la obligación de cumplir hasta el extremo este elemento de la autonomía, y en esa medida vamos a ganar el título de respetable Congreso del Estado de Guanajuato. Gracias.